360 en acción, Unicamacho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho 360. Bueno, Brigitte, muchísimas gracias por la deferencia de este espacio, de esta conversación acerca de lo que nos convoca en este escenario de la educación superior, sobre sostenibilidad, sobre diversidad, sobre todos estos temas que conversábamos ahorita por fuera de cámaras. Y me gustaría saber un poco cómo ha sido el desafío de dirigir una institución como la EAN de cara, por ejemplo, a toda la vocación en términos de biodiversidad y diversidad que son banderas que has llevado a nivel de Latinoamérica. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda la comunidad de la universidad, de la institución universitaria. ¿Nombre completo? Antonio José Camacho, institución Antonio José Camacho. Les prometo que les voy a visitar pronto porque me parece muy interesante el proyecto que están haciendo. Y sobre todo para conversar más de esto, porque ustedes están en una región mega diversa, que es una de las preocupaciones que al llegar aquí a la universidad, que está dirigida hacia el emprendimiento sostenible, me ha tenido, digamos, trabajando fuertemente con una estructura que pensaba más en el emprendimiento basado en tecnología o en el emprendimiento o en tecnología digital o el emprendimiento más convencional de innovación financiera o de producción de bienes y servicios clásicos. Cuando uno empieza a hablar de biodiversidad encuentra que casi nadie identifica la biodiversidad como una potencial fuente de emprendimiento y por tanto la ven como algo importante, algo que hay que cuidar o algo que tiene potencial, pero no lo conectan con el tema que convoca acá. Entonces ese ha sido como el reto central de mi gestión en estos 6 años, con la expectativa de realmente tener un compromiso y una capacidad de abordar la bioeconomía, que es lo que viene para Colombia. ¿Cómo formamos gente para la bioeconomía? ¿Cuáles han sido los retos entonces en términos de desaprendizajes? Yo creo que el más grande, los prejuicios, desaprender los prejuicios respecto a las personas, a sus capacidades, respecto a la institucionalidad, a los cargos, a las políticas. ¿Sí? Todos venimos de nuestra formación previa llenos de códigos y de también expectativas. No quiere decir que los prejuicios sean negativos, sino ideas preconcebidas de las cosas que limitan a veces la capacidad de construir una versión propia. Uno ya viene, digamos, casada con ciertas ideas y eso hace que la innovación, por ejemplo, no surja tan fácilmente. Y entonces hay que aprender a cuestionar los prejuicios, o por lo menos a definir si son prejuicios basados en experiencias negativas de vida o prejuicios que provienen de la familia, del colegio, de la vida en comunidad, y si son buenos porque nos protegen o si son malos porque nos aíslan. Y además de eso, que la tradición universitaria es una tradición que tiene una carga histórica Tremenda. de una tradición muy fuerte. O sea, no, además que son las organizaciones más antiguas que tiene la humanidad, las universidades. Me enteraba que yo pensaba que la Universidad de Bolonia era la más antigua, siempre le dicen a uno que nació en el año 1100 y tantos, y alguien me dijo hace poco que no, que había una universidad previa en Marruecos en el año 800. Y bueno, las universidades orientales también tienen esas fechas, y eso es muy bueno porque las llena de tradición y de claridad filosófica y epistemológica para la constitución de conocimiento, pero a veces también las hace muy refractarias al cambio y a la adaptación a las condiciones
como regionales o locales. Entonces, yo me imagino que una universidad que se construye en el Pacífico, que tiene una forma de entender el territorio y la vida muy, muy particular, también tiene choques con esa visión, digamos, convencional de lo universitario. Sí, claro. Ahí hay un gran desafío desde lo teleológico. Claro. Y ese desafío desde lo teleológico empieza por, mira, te cuento esta experiencia de algo que vivimos allá. La cultura Pacífico es una cultura muy alegre, muy ruidosa, de mucha expresión. Y cuando nuestros espacios universitarios se llenan de esa cultura Pacífico también, la cultura universitaria puede chocar en el sentido de que lo que queremos es que el campus universitario sea un campus también abierto a la vida, al bienestar y a la vida de poder construir socialmente y culturalmente unos vínculos. Sí, sí. Entonces, a veces se producen ruidos en los jóvenes que pueden afectar la vida o la actividad académica. Entonces esas dos culturas Díganme a mí que yo soy rola, cachaca, que me encanta la paz, la tranquilidad, la vida de la montaña. Y todo me altera y me toca reaprender a vivir en todas partes de Colombia casi. Sí. Entonces allá estamos avanzando por ese desafío de entenderlo. Y precisamente una de las apuestas que estamos haciendo es en materia de infraestructura. La infraestructura que estamos desarrollando hoy en día es una infraestructura que está pensada en reconocer la diversidad desde allí también. Entonces está dotada de espacios que permitan de alguna forma que esas dos culturas puedan convivir sin que una choque a la otra y sin que los profesores tengan que salir a decirle a los estudiantes bájenle un poquito. Qué interesante. ¿Ya? Entonces estamos entendiendo todos esos códigos culturales para desarrollar una propuesta de infraestructura que atienda a eso. Y en ese sentido te quisiera preguntar, porque definitivamente una de las obras de infraestructura que yo admiro en materia de infraestructura educativa, de educación superior, es el Legacy. Además, que es el único, sigue siendo en este momento el único que tiene certificación LEED. ¿Qué nos puedes decir un poco de ese desafío que puede desarrollar una obra de esta envergadura? Bueno, como bien dice Hugo, tenemos esa fortuna de haber podido desarrollar este proyecto en los últimos 5 años como, digamos, expresión ya de una voluntad de sostenibilidad que venía desde el principio del siglo y buscando cómo sería un campus lo más pedagógico posible, que el campus hablara, que el edificio enseñara. Y por eso se buscó un modelo que resultó siendo el de la economía circular, con el cual se desarrollara la construcción de todos los espacios y se minimizara el impacto de consumo de energía, se aprovecharan pues la mayor parte de procesos, digamos, naturales o espontáneos de ventilación, de control de temperatura, iluminación. Curiosamente, en el diseño no hubo una reflexión específica sobre los temas culturales, porque estamos metidos en el centro de Bogotá, entonces como que se da por sentado que aquí están todas las posibilidades de integración o de interacción ya definidas. Y no es tan cierto, porque hay necesidades muy particulares. Por ejemplo, ahora estamos luchando para hacer el edificio mucho más amigable con las personas discapacitadas o con capacidades diferenciales. Porque aun cuando uno crea que está bien construido, estas personas y estas comunidades continuamente señalan defectos que impiden su normal aprovechamiento pues, de los recursos. Pero digamos, el Legacy sí tiene ese espíritu de ser un buen maestro, como les decía, en todos los frentes de la sostenibilidad. Sí, definitivamente la infraestructura juega un papel fundamental. Y algo en lo que quisiera compartirte que estamos haciendo allá es que también queremos que la infraestructura
sea una infraestructura que naturalmente enseñe. Entonces, muchos de los ambientes son el edificio mismo como escenario de práctica. Como escenario de práctica. Entonces, por ejemplo, tenemos un centro de operaciones de seguridad para controlar la ciberseguridad a través de nuestros firewalls, pero es un ambiente de aprendizaje. Entonces vamos a enseñar ciberseguridad en un ambiente real, un ambiente que va a estar siendo objeto de ataques por hackers de todo el mundo. Sí. Entonces, lo que queremos es que este ambiente también permita eso, que sea un centro de experiencias, le llamamos un centro de experiencias, pero no solo académicas, son las académicas, las laborales o empresariales, las lúdicas y las sociales. Entonces, todos los espacios los estamos un poco como pensando. Nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que el proyecto apenas inició. Ya llevamos el primer edificio y eso nos ha permitido incluso, y tal como lo refieres, hay que ir chuleando tareas cosas que se quedan por fuera, pero tenemos oportunidad de irlas resolviendo en otros espacios. Y hay unos estándares que ya han ido apareciendo, uno va aprendiendo las lecciones y hoy en estas conversaciones uno va diciendo, mire, de golpe hubiera sido mejor haber hecho esto así o algo. Y allá, ¿cuál es como el tema más complicado? No, yo creo que cada día trae su afán, pero sobre todo, los asuntos que son relacionados con la cultura, yo creo que terminan siendo los más desafiantes. Porque definitivamente pensar en un centro de experiencias implica que, por ejemplo, queremos hacer un aporte también en términos de descarbonización, disminuyendo la magistralidad presencial, ¿ya? Claro. Y a veces hay resistencias, a veces y no son resistencias necesariamente de los profesores, pueden ser incluso de los mismos estudiantes, pueden ser cuestiones incluso hasta que los padres nos dicen, vea, ¿por qué no están más tiempo allá en la universidad? O sea, son como de todos los actores frente a esa tradición universitaria, frente a esa tradición educativa que referíamos hace un rato. O sea, hay una discusión sobre los costos. Nosotros somos una universidad privada, pues obviamente una fundación, pero los programas virtuales, más o menos la mitad de la universidad promueve la educación virtual, digamos, tienen valores, precios distintos a los presenciales, porque el uso del edificio pues es distinto. Claro. Y eso, digamos, genera diferenciales también en ese sentido. Pero a la gente le gusta por años, como por generaciones, ir a la universidad, sobre todo después de la pandemia. Y ahora nuevamente se están inclinando por los nuevos modelos virtuales, pero yo entiendo que a veces estudiar desde la casa o del trabajo no es fácil. Entonces uno necesita espacios, no para ir a clase, pero sí para concentrarse en el trabajo académico. En fin, yo creo que hay retos bien interesantes sobre los lugares del aprendizaje. Claro, pero también hay otros retos que tienen que ver con lo que el mercado, si se le pudiera llamar así, el mercado educativo está demandando, y lo que la universidad ofrece. Es decir, cada vez más aparecen además otros actores, las plataformas educativas, o la misma educación transnacional. Hoy alguien puede estudiar en Colombia desde otro país o al contrario. Entonces, también desde el punto de vista de sostenibilidad, pues hay que mantener un proyecto que de alguna forma tiene que generar los recursos que permitan que el proyecto pueda producir esa economía circular, ¿no? Entonces... Y una pregunta que yo les haría a todos ustedes. ¿Cuál es la razón por la cual realmente les gusta estudiar donde están estudiando? Y que yo se las hago a nuestros estudiantes y algunos dicen, por la oferta en sostenibilidad, en emprendimiento, la inclusión, o la ubicación del edificio, o por el precio, en fin. Pero yo sí creo que cada vez más nos van a exigir como una marca, es en la DEAN porque allá es donde pasa esto y no pasa en ninguna otra parte. Sí, en efecto, yo creo que desde el punto de vista teleológico
cada vez tenemos que ser más claros. ¿Cierto? Sí, 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 definitivamente, porque cuando uno termina leyendo las visiones y las misiones y visiones de universidad, al final como que todo le termina pareciendo como lo Queremos mismo, ¿no? formar buenas personas con muchas competencias. Sí, exactamente. Entonces sí, yo creo que aquí hay temas que tienen que ver con identidad, hay grandes desafíos. Yo sí creo que en términos culturales hay que avanzar, ir dando pasos que permitan ir ganando, pues como batallas tempranas, pero cualquier proceso de transformación tiene desafíos y en este momento que estamos viviendo ese proceso, pues estamos experimentando también esos enormes desafíos y por eso un poco también es hacer estas visitas, tener estas conversaciones. Buenísimo. Oh, me parece una iniciativa valiosísima y de verdad que hay temas que van a ser cada vez más obligatorios en la medida en que la crisis ambiental, la crisis social no se resuelven y nos van como acortando espacios, pero al mismo tiempo van apareciendo oportunidades. Entonces las universidades tenemos que reaccionar muy rápido. Es muy difícil reaccionar rápido para una universidad. Así es, así es. Bueno, Brigitte, ya para cerrar, quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué reflexiones nos dejas tú acerca de los desafíos que tienen otros y otras colegas nuestros, pero no solamente colegas, sino futuros aspirantes y además legisladores en materia de educación? Yo creo que el primer desafío es mostrar a la universidad nuevamente como un espacio de construcción de conocimiento apasionado. La única forma en que uno participa de un proyecto de formación de 3, 4 años en el que ya no tiene una autoridad diciendo lo que es obligatorio, que hay que leer, que hay que aprender cálculo para sacar el grado de bachillerato o algo, ya es en la universidad. Uno en teoría viene porque está dispuesta o dispuesto a invertir una parte importante de su vida, una parte en la que uno está con mucha energía y con muchas ganas de aventuras en formarse. Entonces, la pasión por lo que uno hace es fundamental y eso es un diferencial de éxito tremendo, porque uno ve mucha gente que sigue viniendo a la universidad porque cree que le garantiza el futuro. Y no es cierto, nosotros no podemos garantizar nada. Garantizamos que hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero el conocimiento es el que tiene que llenar de sentido la experiencia de la persona. Y eso hace que tengamos que repensar los modelos pedagógicos, sobre todo que hemos trabajado los últimos años, modelos muy convencionales, modelos muy donde se da por sentado que ya sabemos lo que sabemos y que no hay necesidad de volver a cuestionarlo. El pensamiento crítico, digamos, hay que volver a traerlo a la universidad con mucha fuerza. Y en ese sentido hay muchas formas de hacerlo. Las universidades, por ejemplo, confesionales lo hacen desde su perspectiva de creencias religiosas, las universidades públicas desde también su convicción republicana. Esta universidad lo hace desde la perspectiva del emprendimiento como un camino de sentido, pero en todas creo yo que hay que volver a plantear la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos y por qué es importante. Sentido y significado, le digo. Sentido y significado. Sí. 2 palabras, yo lo dije como en 60, pero bueno. Bueno, te agradezco mucho, Brigitte, por la Doctor, generosidad no, Hugo, de regalarnos este rato y de poder construir, porque al final todo esto lo tenemos que construir entre Sí. todos, estas reflexiones. De acuerdo. Muchísimas gracias. No, pues con mucho cariño y una invitación a todos y a todos a que vengan a la EAN y ojalá que podamos ir allá también. Bueno, felicidades a todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. 360 en acción, Única Macho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Única Macho 360, Única Macho.
gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Macho 360.